No es confusión, es Dios cambiando tu dirección ahora. Tu vida no está fuera de control, solo está saliendo del plan que tú podías entender. Y eso es lo que más miedo da, porque oras, buscas a Dios, intentas hacer lo correcto, y aún así te sientes overwhelmed, en silencio, con una ansiedad que no sabes explicar y con decisiones que ya no se ven claras como antes. Hay una razón por la que perdiste la paz en lugares donde antes te sentías seguro. Hay una razón por la que incluso después de una oración sigues sintiendo que algo se está moviendo por dentro. No es falta de fe, no es confusión emocional y no es que Dios se haya alejado. Es exactamente lo contrario. Pero casi nadie te lo enseñó así. Todos los días Dios tiene una palabra para ti aquí en este canal y la de hoy va a mostrarte por qué este momento que te asusta no es el final de una etapa, sino el punto exacto donde el Espíritu Santo comienza a redirigir tu vida de una manera que después vas a entender, pero ahora mismo necesitas verlo con otros ojos. Tu mente fue entrenada para sobrevivir, no para discernir la voz de Dios. Por eso este momento te desestabiliza tanto, porque todo lo que antes te daba seguridad ya no funciona de la misma manera. Antes necesitabas entender cada paso para sentirte en paz. Necesitabas tener respuestas, confirmar que ibas por el camino correcto, calcular el resultado antes de moverte. Ahora hay decisiones que aparecen en tu corazón sin lógica, caminos que no tienen garantías y una dirección interna que no puedes explicar con palabras. Y eso no significa que estás perdido, significa que Dios comenzó a hablar en un nivel que tu razón no puede controlar. Hay una etapa en la vida espiritual en la que el Señor permite que la lógica llegue a su límite para que el espíritu despierte. No porque pensar sea malo, sino porque la mente siempre va a querer protegerte de aquello que exige fe. La lógica busca estabilidad, previsión, aprobación. El espíritu reconoce verdad, aun cuando no tiene pruebas. Y lo que estás sintiendo es exactamente ese choque entre dos formas de vivir. Una que necesita ver para avanzar y otra que aprende a obedecer antes de entender. Por eso te cuesta explicar lo que te está pasando. Cuando intentas contarlo, las palabras no alcanzan. No es una crisis visible, no es un problema concreto, no es una tragedia externa. Es algo más profundo. Es la sensación de que ya no puedes tomar decisiones solo por conveniencia, de que ya no puedes permanecer en lugares donde tu alma se apaga, de que ya no puedes seguir construyendo una vida basada únicamente en lo que parece correcto delante de los demás. Dios está cambiando el punto desde donde interpretas tu realidad. Antes analizabas todo desde el miedo a equivocarte. Ahora comienzas a sentir una paz extraña en opciones que no tienen sentido en el papel. Antes buscabas confirmación externa. Ahora hay un silencio alrededor que te obliga a mirar hacia adentro. Antes te movías cuando todo estaba claro. Ahora algo dentro de ti sabe que debes moverte aunque todavía no veas el cuadro completo. Eso fue exactamente lo que ocurrió con aquellos que fueron llamados en la Escritura. No recibieron mapas detallados, recibieron una dirección, y esa dirección fue suficiente para romper la estructura mental que los mantenía en lo conocido. No fue cómodo, no fue lógico, no fue inmediato. Fue un proceso en el que la voz de Dios se volvió más real que la necesidad de tener el control. Lo que hoy sientes como confusión es el momento en que tu dependencia de entender todo está siendo reemplazada por la capacidad de confiar. Y esa transición duele, porque tu identidad estaba sostenida en la seguridad de saber hacia dónde ibas. Ahora tu seguridad está siendo trasladada a la certeza de quién te guía. Dios no está anulando tu mente, está reordenando su lugar.
La mente deja de ser la que dirige y pasa a ser la que acompaña. El espíritu comienza a reconocer lo que viene de él antes de que exista una explicación visible. Por eso ya no puedes regresar a la versión de ti que necesitaba tener todo resuelto para avanzar. Esa versión fue útil para una etapa, pero no puede entrar en la siguiente. Este es el nacimiento de una fe madura. Una fe que no depende de emociones estables ni de escenarios favorables. Una fe que se mueve porque reconoce la voz del pastor, aun cuando el camino parece desconocido. Y en ese punto, algo dentro de ti empieza a cambiar. Ya no buscas control, buscas dirección. Ya no preguntas únicamente por resultados, empiezas a preguntar por propósito. Ya no necesitas que todo tenga sentido para los demás, necesitas que tenga sentido delante de Dios. Lo que está ocurriendo contigo no es pérdida de claridad. Es el fin de una forma de vivir y el comienzo de otra donde tu espíritu tiene prioridad sobre tu lógica. Y cuando esa estructura interna se reordena, descubres que la verdadera seguridad no estaba en entender el camino, sino en saber quién camina contigo. Hay una incomodidad que no viene del estrés ni del cansancio. Es más silenciosa y más profunda. Es la sensación de que algo dejó de encajar, aunque todo alrededor siga exactamente igual. Te sientas en los mismos lugares, hablas con las mismas personas, continúas con las mismas rutinas, pero por dentro ya no eres el mismo. Y durante un tiempo intentas ignorarlo, porque nadie quiere aceptar que está siendo movido cuando todavía no sabe hacia dónde. Pensabas que la paz de Dios era sentirte estable, sin cambios, con todo bajo control. Pero hay momentos en los que la paz no se manifiesta como comodidad, sino como una inquietud que no te permite conformarte. Esa incomodidad no es un problema emocional, es una señal espiritual, es el lenguaje que el cielo usa cuando tu temporada cambió y tu vida externa aún no lo refleja. Dios no siempre te empuja con eventos visibles. Muchas veces comienza quitándote el descanso en lo que antes te sostenía. Lo que antes te motivaba ahora te pesa. Lo que antes te emocionaba ahora te deja vacío. No es falta de gratitud, no es confusión mental, no es que estés fallando. Es que tu espíritu ya fue tocado por una dirección nueva y ya no puede encontrar reposo en lo que pertenece al pasado. Por eso intentas volver a sentir lo mismo y no puedes. Intentas recuperar la pasión por lo que antes era suficiente y algo dentro de ti se queda en silencio. No es que perdiste la capacidad de disfrutar, es que Dios está desactivando tu dependencia emocional de lugares que no forman parte de tu siguiente etapa. Y ese proceso duele porque durante años construiste tu identidad ahí. La incomodidad es una forma de protección. Si siguieras sintiendo la misma satisfacción, nunca te moverías. Si todo siguiera funcionando igual, no buscarías más profundo. Si el ambiente continuara alimentando tu alma, no escucharías el llamado a salir. Por eso Dios permite que lo conocido pierda su sabor, no para castigarte, sino para liberarte. Hay una razón por la que ya no puedes quedarte donde todos creen que estás bien. Hay una razón por la que empiezas a sentirte fuera de lugar, incluso en espacios que tú mismo elegiste. Tu alma reconoce primero lo que tu vida va a entender después. Y esa distancia interna que hoy te incomoda es la evidencia de que el cielo ya comenzó a moverte. No es ansiedad. La ansiedad te paraliza. Esto te despierta. No es vacío. El vacío te apaga. Esto te hace cuestionar. No es crisis. La crisis te desordena. Esto te está alineando. Dios está cambiando tus referencias internas. Antes medías tu bienestar por lo que tenías, por lo que lograbas, por cómo te veían. Ahora comienzas a medirlo por algo más profundo, por la coherencia entre lo que vives y lo que Él está formando en ti.
Y cuando esa coherencia se rompe, la incomodidad aparece como una alarma espiritual que no puedes silenciar. Por eso ya no puedes negociar con cosas que antes tolerabas. Por eso ya no puedes forzarte a permanecer donde tu alma se apaga. Por eso comienzas a sentir que hay decisiones que no puedes postergar más. No porque tengas todas las respuestas, sino porque tu espíritu ya recibió una dirección. La incomodidad no vino para destruir tu estabilidad. Vino para sacarte de una estabilidad que estaba limitando tu propósito. Es el anuncio de que la temporada cambió, aunque el escenario todavía no haya sido modificado. Y cuando entiendes esto, dejas de luchar contra esa sensación y comienzas a escuchar lo que está diciendo. En Piu hay planes que nacieron en oración, decisiones que tomaste con buena intención, caminos que no eran pecado ni error, y aún así se cerraron. Eso es lo que más cuesta aceptar, porque cuando algo era claramente incorrecto, es fácil soltarlo, pero cuando era bueno, cuando parecía correcto, cuando incluso sentías que tenía sentido espiritual, su caída se siente como una traición a todo lo que creíste escuchar de Dios. Pero existe una diferencia que solo se entiende con el tiempo. No todo lo bueno viene de la voluntad final de Dios para tu vida. Hay cosas que fueron permitidas para formarte, para enseñarte, para sostenerte en una etapa, pero no para acompañarte hasta tu destino. Y cuando esa temporada termina, Él no destruye porque esté en contra tuyo, sino porque no va a permitir que construyas tu identidad en algo que no es eterno. Por eso duele tanto, porque no estás soltando algo malo. Estás soltando algo que amaste, algo que te dio sentido, algo que pensaste que era el camino completo. Y en ese proceso aparece la pregunta silenciosa que muchos no se atreven a decir: si era bueno, si era correcto, si incluso oré por esto, ¿por qué ahora se cayó? La respuesta no llega en forma de explicación inmediata, llega en forma de dirección. Dios no siempre te muestra por qué cerró la puerta, pero comienza a mostrarte quién eres sin esa puerta. Y ahí es donde entiendes que ese plan era parte de tu proceso, no de tu destino. Hay temporadas en las que el Señor permite que construyas en algo que parece estable para luego llamarte a salir. No porque te equivocaste, sino porque creciste. Y lo que era suficiente para una versión anterior de ti ya no puede contener lo que Él está formando ahora. Lo que hoy llamas pérdida, en realidad es una poda espiritual. Y la poda no significa que el árbol esté enfermo. Significa que está siendo preparado para dar fruto en otro nivel. Pero mientras ocurre, la sensación es de vacío, de desorientación, de silencio, porque estabas acostumbrado a medir tu avance por lo que funcionaba externamente, y ahora Dios está trabajando en algo que todavía no se ve. Por eso intentas recuperar ese plan, intentas volver a abrir esa puerta, intentas convencerte de que aún puede funcionar. No porque sea lo mejor para tu futuro, sino porque ahí estaba tu sensación de estabilidad. Y soltarlo implica confiar en una dirección que todavía no tiene forma. Dios no está rechazando lo que viviste, está honrando el propósito que cumplió y cerrando el ciclo para que no te quedes viviendo en un lugar que solo era temporal. Nada de lo que fue verdadero en esa etapa se pierde. Todo se transforma en formación, en carácter, en discernimiento para lo que viene. El problema es que queremos que la voluntad de Dios sea siempre lineal, predecible, continua. Pero en la vida espiritual hay transiciones que parecen interrupciones, momentos en los que todo se detiene para que tu dependencia cambie de lugar, ya no en el plan, sino en Él. Y ahí es donde comienza la sanidad. Cuando dejas de preguntarte por qué no funcionó y empiezas a preguntarte para qué te está moviendo. Cuando dejas de mirar el cierre como un fracaso y comienzas a verlo como una liberación.
Cuando entiendes que si ese plan hubiera permanecido abierto, nunca habrías buscado más profundo. No era el camino final, era el puente que te trajo hasta aquí. Y cuando esa verdad entra en tu corazón, el dolor de lo que se cayó se transforma en gratitud por la dirección que está comenzando. Llega un momento en el que sigues viviendo tu vida por fuera, pero por dentro ya no perteneces ahí. No ocurrió de un día para otro. Fue un proceso silencioso. Empezaste a notar que tus conversaciones ya no te llenaban, que los mismos logros ya no te emocionaban, que los lugares donde antes sentías identidad ahora solo te daban una sensación de estar de paso. Y lo más difícil es que nadie alrededor lo percibe. Todos creen que sigues en el mismo lugar, pero tú sabes que algo en tu interior se movió para siempre. Esa sensación de no encajar en tu propia vida no es inestabilidad. Es evidencia de crecimiento espiritual. Durante años, oraste para avanzar, para madurar, para vivir algo más profundo con Dios, pero nunca imaginaste que la respuesta a esa oración iba a comenzar con la pérdida de familiaridad. Porque crecer en el espíritu implica dejar de reconocerte en escenarios que antes definían quién eras. Intentas adaptarte otra vez. Te dices que es una etapa, que necesitas descansar, que tal vez es solo cansancio. Pero no es eso. Es una desconexión interna con la versión de ti que se sostenía en esas rutinas. Ya no puedes pensar igual, ya no puedes reaccionar igual, ya no puedes tomar decisiones basadas en lo que antes te parecía suficiente. Y eso genera una sensación extraña de estar en medio de dos mundos. No perteneces completamente al pasado, pero todavía no ves el futuro. Ese espacio intermedio es uno de los lugares más sagrados y más incomprendidos del proceso espiritual, porque ahí Dios está reformando tu identidad, está quitando etiquetas que llevabas por años, está rompiendo acuerdos internos que hiciste para sentirte aceptado, está enseñándote a vivir desde la aprobación de Él y no desde la validación de los demás. Por eso te sientes diferente incluso cuando no lo intentas. Ya no puedes celebrar lo que antes celebrabas. Ya no puedes participar con la misma intensidad en lo que antes era natural. No es que te volviste distante, es que tu espíritu ya fue introducido en una dimensión donde esas cosas dejaron de ser el centro. Hay una nostalgia en este proceso. Extrañas la versión de ti que se sentía cómodo, que tenía respuestas rápidas, que sabía exactamente cuál era su lugar. Pero al mismo tiempo sabes que no puedes volver a ser esa persona. Y esa tensión interna es la señal de que Dios está cambiando tu pertenencia. Ya no perteneces a un ambiente, a un rol, a una imagen. Estás comenzando a pertenecer directamente a su propósito. El mundo externo todavía no cambió, pero tu forma de habitarlo sí. Y eso te hace sentir fuera de sincronía, como si estuvieras caminando en una dirección que nadie más está viendo, como si llevaras una certeza interna que aún no tiene forma visible. Y ahí es donde muchos intentan regresar al pasado, no porque sea correcto, sino porque al menos era conocido. Pero lo conocido ya no puede sostenerte, no porque fuera malo, sino porque fue superado por lo que Dios está formando en ti. Él no te sacó de ahí para dejarte sin lugar. Te sacó porque está creando un espacio que corresponde a quien te estás convirtiendo. Y aunque hoy no puedas describir exactamente dónde está ese lugar, tu alma ya reconoce que existe. Esa es la razón por la que ya no puedes acomodarte en lo que antes era suficiente. No es orgullo, no es confusión, no es insatisfacción constante, es transformación.
Estás siendo reubicado primero por dentro, porque cuando tu identidad cambia internamente, tu vida externa inevitablemente tendrá que alinearse, y ese desajuste que hoy sientes no es pérdida de dirección, es la evidencia de que Dios ya comenzó a mover tu pertenencia hacia algo que sí refleja quién eres en Él. Hubo un tiempo en el que necesitabas escuchar muchas voces para sentirte seguro. Opiniones, consejos, confirmaciones, palabras que te dijeran que ibas bien, que estabas tomando la decisión correcta, que no te estabas equivocando. No era debilidad, era la forma en que aprendiste a avanzar. Pero ahora algo cambió. Las voces se redujeron. Las respuestas externas ya no llegan con la misma rapidez. Incluso las personas que antes siempre tenían algo que decir, hoy guardan silencio. Y ese silencio pesa. Intentas buscar nuevamente esa validación. Compartes lo que estás sintiendo esperando que alguien lo traduzca por ti, que alguien te dé la dirección que necesitas, que alguien confirme lo que tu corazón apenas empieza a percibir. Pero las palabras de afuera ya no tienen el mismo efecto. No logran darte la paz que antes te daban, y eso genera una sensación de soledad que no sabes cómo explicar. Dios está usando ese silencio como un acto de amor. No te está dejando sin guía, te está enseñando a reconocer su voz sin intermediarios. Durante años hablaba a través de personas, de circunstancias, de estructuras que te daban seguridad. Ahora está formando una relación más directa, más profunda, más íntima. Y esa transición requiere que otras voces bajen su volumen, porque mientras dependas de la aprobación externa, nunca vas a poder moverte con la libertad que requiere tu llamado. Siempre vas a esperar que alguien más confirme lo que Dios ya puso dentro de ti. Siempre vas a retrasar los pasos que nacen de la fe, esperando una garantía humana. Por eso esta etapa se siente más solitaria. No porque estés abandonado, sino porque estás siendo entrenado en discernimiento. Estás aprendiendo a reconocer la paz que no depende de la opinión de los demás. Estás comenzando a identificar la dirección de Dios, sin necesitar que sea traducida por otra persona. Esto no significa que ya no necesites consejo. Significa que el centro de tu seguridad cambió de lugar. Antes estaba en lo que escuchabas afuera. Ahora comienza a nacer en lo que el Espíritu confirma adentro. Hay momentos en los que orabas y la respuesta llegaba a través de alguien más. Hoy oras y lo único que recibes es una quietud interna. Y esa quietud te incomoda porque no trae instrucciones detalladas. Trae una certeza silenciosa, una convicción que no puedes explicar, pero que tampoco puedes negar. Ese es el nuevo nivel de tu relación con Dios. Uno donde ya no te guías solo por señales externas, sino por una comunión interna que nadie más puede interpretar por ti. El silencio alrededor no es ausencia de Dios. Es eliminación de interferencias. Es el espacio que Él está creando para que aprendas a moverte por fe y no por confirmación constante. Y cuando atraviesas esta etapa, algo dentro de ti se fortalece. Comienzas a tomar decisiones sin necesitar aprobación inmediata. Comienzas a avanzar aunque nadie más lo entienda. Comienzas a sentir paz incluso cuando no hay voces que te aseguren que todo va a salir bien. Eso es madurez espiritual. No la que te hace independiente de Dios, sino la que te hace dependiente directamente de Él. Las voces no desaparecieron para dejarte solo. Disminuyeron para que puedas escuchar con claridad la única voz que siempre estuvo guiando tu vida. Hay un dolor que no tiene que ver con lo que perdiste, sino con lo que imaginaste que ibas a vivir. No es la caída de algo que ya estaba en tus manos, es la despedida silenciosa de una historia
que construiste en tu mente durante años. Una versión de tu futuro que te acompañó en oraciones, que te dio fuerzas en los días difíciles, que se volvió parte de tu identidad sin que te dieras cuenta. Y ahora Dios está pidiendo que la sueltes. Nadie te prepara para ese tipo de duelo, porque no puedes explicarlo fácilmente. No puedes decir que perdiste algo concreto. Tu vida sigue avanzando. Las personas a tu alrededor siguen viendo oportunidades, pero dentro de ti hay una sensación de cierre, como si una puerta se hubiera apagado suavemente sin hacer ruido. Intentas mantener ese sueño vivo. Vuelves a pensar en cómo podría funcionar. Buscas nuevas formas de alcanzarlo. Tratas de convencerte de que todavía es posible. No porque sea el camino que Dios tiene hoy, sino porque ahí estaba tu expectativa de felicidad. Y soltarlo se siente como renunciar a la versión de tu vida que te prometía estabilidad, reconocimiento o plenitud. Pero hay un amor profundo en la forma en que Dios te pide que lo sueltes. No te lo arranca de las manos. Permite que poco a poco pierda su fuerza dentro de ti, que ya no te emocione igual, que cuando lo imagines sientas que algo no encaja. Ese cambio interno no es frialdad, es revelación. Es tu espíritu reconociendo que ese futuro no corresponde con lo que Él está formando en ti ahora. Este duelo es necesario porque ese sueño estaba conectado con tu identidad, con la forma en que te veías, con lo que pensabas que ibas a ser, con el lugar donde creías que ibas a pertenecer. Y mientras sigas aferrado a esa imagen, no vas a poder abrazar la nueva dirección que Dios preparó. Hay una parte de ti que tiene miedo de soltarlo porque piensa que después de eso no habrá nada. Que si dejas ir esa historia te quedarás sin visión, sin motivación, sin propósito. Pero lo que no ves todavía es que no estás soltando el futuro. Estás soltando una expectativa limitada para recibir una realidad más grande. Jesús habló muchas veces de perder para ganar, de dejar para recibir, de morir para vivir, no como un lenguaje simbólico, sino como un principio espiritual real. Hay cosas que solo pueden nacer cuando otras son enterradas. Y ese proceso nunca es cómodo. Por eso este duelo es tan íntimo, porque no se trata de un cambio externo, se trata de una transformación interna. Estás dejando de proyectar tu vida desde lo que querías y comenzando a recibirla desde lo que Dios diseñó. Y en medio de esa despedida hay una pregunta que aparece constantemente. Si dejo ir esto, ¿qué viene después? La respuesta no llega en forma de un nuevo plan inmediato. Llega en forma de paz. Una paz suave, profunda, que comienza a llenar el espacio que antes ocupaba esa expectativa. No es el final de tu historia. Es el final de la historia que tú escribiste para que pueda comenzar la que Dios soñó desde el principio. Y cuando ese sueño que creías indispensable pierde su control sobre tu corazón, descubres algo que no habías experimentado antes. Tu propósito no estaba en lo que ibas a vivir, estaba en quién te estabas convirtiendo mientras caminabas con Él. Sin darte cuenta, comenzaste a sentir diferente. No es que ahora tengas más respuestas, es que percibes cosas que antes pasaban desapercibidas. Hay decisiones que ya no puedes tomar solo porque son convenientes. Hay ambientes que te cargan el corazón sin que nadie haya dicho una sola palabra. Hay conversaciones que te dejan una inquietud interna, aunque todo haya sido correcto en apariencia. Y durante un tiempo pensaste que era sensibilidad emocional, pero en realidad es sensibilidad espiritual. Dios está afinando una parte de ti que estuvo dormida por años. No porque no tuvieras fe, sino porque vivías guiado principalmente por lo visible, por lo que era lógico, por lo que era aceptado, por lo que tenía resultado inmediato. Ahora hay una percepción nueva que no depende de las circunstancias. Es una especie de conciencia interna que te avisa cuando algo está alineado y cuando no.
aunque externamente todo se vea bien. Esta nueva sensibilidad no siempre es cómoda, porque ya no puedes ignorar lo que antes ignorabas. Ya no puedes permanecer en lugares donde tu espíritu se apaga. Ya no puedes tomar decisiones que te alejan de la paz, aunque sean oportunidades que otros considerarían perfectas. Es como si dentro de ti se hubiera encendido una luz que revela lo que antes estaba en sombra. Por eso hay momentos en los que te sientes diferente de los demás, no superior, no distante, solo distinto. Tus prioridades cambiaron sin que lo planearas. Tu manera de ver el tiempo cambió. Tu forma de entender el éxito cambió. Y eso genera una separación interna entre la vida que llevabas y la vida que ahora estás comenzando a discernir. El Espíritu Santo no solo guía con palabras, guía con percepciones, con una paz que te envuelve cuando vas en la dirección correcta y con una inquietud suave cuando algo no corresponde. Y esta etapa de tu vida es el entrenamiento para aprender a vivir desde esa guía. Antes necesitabas señales externas muy claras. Ahora hay movimientos internos que son más fuertes que cualquier confirmación visible. No puedes explicarlo fácilmente, pero sabes cuando algo viene de Dios y cuando no. Esa certeza no nace de tu experiencia ni de tu conocimiento. Nace de una comunión que se volvió más profunda en medio del silencio y de la transición. Esta sensibilidad es parte de tu nueva dirección, porque el lugar hacia donde Dios te lleva requiere que vivas conectado a su voz de una manera constante. Ya no podrás moverte solo por estrategia o por costumbre. Necesitarás discernimiento. Necesitarás reconocer la paz que viene de Él, incluso en decisiones que no tienen lógica para los demás. Y aunque hoy esto te haga sentir más vulnerable, en realidad te está haciendo más firme. Porque cuando aprendes a vivir guiado desde el Espíritu, las circunstancias dejan de tener el poder de definirte. Lo que estás desarrollando en esta etapa no es solo una capacidad de sentir más, es la capacidad de caminar con Dios en tiempo real, de percibir su dirección en lo cotidiano, de reconocer su voluntad antes de que se manifieste completamente. Y cuando esa sensibilidad madura, ya no necesitas que todo sea explicado. La paz se vuelve tu confirmación. Hay decisiones que no puedes defender con argumentos, pero tampoco puedes abandonar sin sentir que traicionas algo sagrado dentro de ti. No tienen lógica completa, no encajan en el plan que habías construido, no ofrecen garantías visibles y aún así traen una paz que no puedes fabricar. Esa paz no elimina las preguntas, pero las vuelve secundarias. Y ahí es donde entiendes que Dios comenzó a guiarte de una manera que tu mente no puede dirigir. Durante mucho tiempo aprendiste a confiar en lo que podía ser explicado. Si tenía sentido, avanzabas. Si todos lo aprobaban, te sentías seguro. Si el resultado era predecible, dabas el paso. Pero ahora hay caminos que se abren en tu corazón sin tener respaldo externo. No hay aplausos, no hay confirmaciones inmediatas, no hay seguridad humana. Solo hay una tranquilidad profunda que permanece incluso cuando piensas en todo lo que podría salir mal. Esa es la señal más clara de la dirección divina. Porque la paz que viene de Dios no depende del escenario, no nace de la ausencia de problemas, no es la calma que sientes cuando todo está resuelto. Es una certeza interna que permanece incluso cuando el futuro no está claro. Por eso, estas decisiones te confrontan tanto, porque tu antigua forma de vivir te enseñó a evitar el riesgo, a proteger tu imagen, a no moverte sin tener el control. Y ahora el Espíritu te está llevando a confiar en algo que no puedes medir. No puedes mostrarle a los demás una lista de razones. No puedes explicar completamente por qué sabes que ese es el camino. Solo puedes decir que hay una paz que no se va
Y esa paz desafía todo lo que aprendiste sobre seguridad, porque no está basada en resultados, está basada en la presencia de Dios guiando tu vida. Es la misma paz que sostuvo a los discípulos cuando dejaron sus redes sin saber cómo sería su futuro. La misma paz que llevó a personas comunes a tomar decisiones que parecían ilógicas para el mundo, pero que estaban perfectamente alineadas con el propósito del cielo. Hay una lucha interna en este proceso, porque una parte de ti quiere volver a la zona donde todo era explicable, quiere esperar más tiempo, buscar más señales, reunir más opiniones. No porque no confíes en Dios, sino porque estás dejando atrás la forma en que antes tomabas decisiones. Y eso implica un nivel de entrega que transforma tu relación con Él. Dios no te está pidiendo que ignores tu mente, te está enseñando a no colocarla por encima de su dirección. Te está mostrando que hay caminos que solo se revelan cuando das el primer paso, que hay respuestas que llegan después de la obediencia, que hay claridad que nace en el movimiento y no en la espera. Por eso cuando piensas en esa decisión que sabes que debes tomar, algo dentro de ti se aquieta. No porque todo esté resuelto, sino porque reconoces su voz. Y esa voz es más fuerte que el miedo a equivocarte. Esa paz es la evidencia de que no estás caminando solo. Es la confirmación de que aunque no veas el cuadro completo, estás en la dirección correcta. Es el lenguaje del cielo diciéndote que la seguridad que buscas no está en entender el camino, sino en confiar en quien lo trazó. Y cuando decides moverte desde esa paz, entras en un nivel de fe donde ya no necesitas que todo tenga sentido para los demás. Solo necesitas que tenga sentido delante de Dios. Va a llegar un día en que mires hacia atrás y no vas a poder creer que alguna vez llamaste confusión a este proceso. Todo lo que hoy parece desordenado va a mostrarse como una secuencia perfecta. Cada cierre que te dolió, cada retraso que te frustró, cada cambio que no entendiste en su momento, va a encajar como piezas que siempre estuvieron siendo movidas por una mano que veía más lejos que tú. Ahora mismo solo ves fragmentos. Ves lo que se cayó, lo que se movió, lo que dejó de funcionar. Ves la parte del camino que se oscureció y la sensación de estar avanzando sin referencias claras. Pero Dios no trabaja con fragmentos. Él trabaja con propósito completo. Y aunque hoy no puedas percibir la imagen final, ya estás caminando dentro de ella. Hay una razón por la que ciertas cosas no se alinearon cuando tú querías. Si hubieran sucedido en ese tiempo, no habrías tenido la madurez para sostenerlas. Hay puertas que se cerraron no para detenerte, sino para protegerte de llegar demasiado pronto a lugares que habrían destruido la paz que hoy estás aprendiendo a vivir. Lo que interpretaste como demora era formación. Lo que sentiste como abandono era dirección. Cuando ese día llegue, no vas a tener preguntas, vas a tener gratitud. Vas a recordar las noches en las que no entendías nada y vas a ver que en ese mismo momento Dios estaba reorganizando personas, tiempos, oportunidades y procesos que tú no podías ver. Vas a entender por qué tuviste que salir de ciertos lugares, por qué algunas relaciones no pudieron continuar, por qué tu corazón perdió interés en cosas que antes eran importantes. Y lo más impactante no será el destino al que llegues, será la persona en la que te convertiste durante el camino. Porque el objetivo de Dios nunca fue solo llevarte a un lugar, sino transformarte en alguien que pudiera habitar ese lugar sin perder su esencia espiritual. Hoy te cuesta soltar el control porque sientes que estás perdiendo tiempo. Pero en el tiempo de Dios nada se pierde, todo se reordena. Todo se prepara, todo se conecta. Incluso tus errores son absorbidos por su gracia y transformados en aprendizaje para la siguiente etapa. Ese día vas a ver que no estabas retrocediendo, estabas siendo redirigido,
que no estabas solo, estabas siendo guardado, que no estabas confundido, estabas siendo enseñado a caminar por fe y no por vista. Y cuando esa revelación llegue, algo dentro de ti se va a romper suavemente. No será dolor, será alivio, porque vas a entender que nunca dependió de tu capacidad de entenderlo todo. Siempre dependió de su fidelidad guiando cada detalle. Lo que hoy te parece incierto es el terreno donde está naciendo tu testimonio. Lo que hoy te hace dudar es lo que mañana va a fortalecer a otros cuando escuchen tu historia. Porque vas a hablar desde la experiencia de haber caminado sin ver y haber descubierto que cada paso ya estaba sostenido. Ese momento no está lejos, ya comenzó. Cada vez que eliges confiar en lugar de retroceder, cada vez que avanzas sin tener todas las respuestas, cada vez que decides creer que Dios sigue guiando aunque no lo veas, estás entrando en esa comprensión futura. Y cuando finalmente mires todo desde ese lugar, vas a decir con el corazón en paz que nunca fue confusión. Fue Dios alineando tu vida con una precisión que solo el cielo puede tener. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. Nunca fue confusión. Fue Dios respondiendo una oración que hiciste en un tiempo donde ni siquiera sabías lo que estabas pidiendo. Porque hubo noches en las que le dijiste que querías crecer, que querías vivir en su voluntad, que querías un propósito real y no solo una vida que funcionara por fuera. Y Él escuchó cada una de esas palabras, solo que la respuesta no llegó en la forma que imaginabas. Tú pensabas que la dirección de Dios se vería como avance inmediato, como claridad total, como caminos abiertos, sin resistencia. Pero su respuesta fue más profunda que eso. Comenzó a transformar tu corazón para que no dependiera de lo que antes te sostenía. Comenzó a cerrar ciclos que no podían entrar en tu siguiente temporada. Comenzó a mover tu identidad hacia un lugar donde tu paz no dependiera de las circunstancias. Por eso este proceso se sintió como pérdida cuando en realidad era alineación. Por eso hubo silencios que te dolieron, decisiones que te confrontaron, cambios que no pudiste explicar. No era que Dios estuviera lejos, era que estaba trabajando en un nivel que tus ojos todavía no podían interpretar. Hoy puedes mirar todo con otros ojos. No necesitas tener todas las respuestas para reconocer que su mano estuvo en cada detalle, incluso en los momentos donde pensaste que estabas solo, incluso en las etapas donde creíste que habías retrocedido, incluso en los días donde tu fe parecía pequeña. Nada fue desperdiciado. Dios no estaba quitándote algo. Estaba respondiendo a la versión de ti que le pidió una vida con propósito, una fe real, una relación más profunda con Él. Y esa respuesta requería movimiento, requería transformación, requería que dejaras de construir tu seguridad en lo temporal para encontrarla en su presencia. Ahora entiendes que no se trataba de llegar rápido, sino de llegar correcto. No se trataba de tener control, sino de aprender a confiar. No se trataba de que todo tuviera sentido en tu mente, sino de que todo estuviera alineado en tu espíritu. Lo que hoy eres es el resultado de ese proceso, más sensible a su voz, más libre de la aprobación de los demás, más firme en la paz que no depende de escenarios, más consciente de que tu vida tiene una dirección que no nació en tus planes, sino en su propósito eterno. Y aunque el camino siga revelándose paso a paso, ya no lo llamas confusión, lo llamas guía, lo llamas cuidado, lo llamas fidelidad. Porque ahora sabes que cuando Dios cambia tu dirección, no te está alejando de tu vida, te está llevando a la vida que le pediste en secreto. Si sentiste la presencia de Dios mientras escuchabas este mensaje, suscríbete y comparte este video con alguien que necesita esta misma respuesta hoy.